What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, dando contexto, haciendo referencias y hablando de estas verdades que no solamente son prácticas, sino son aplicables a nuestro día a día. El día de hoy seguimos en el Evangelio de Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 11, 12 y 13. Así que ya te la sabes, si aún no has leído, ponle pausa al video y lee. ¿Por qué? Porque no nos damos verso por verso, solamente hablamos y hacemos referencia de algunos, damos contexto de ello y hablamos de estas verdades que tú y yo podemos aplicar a nuestro día a día. Pero bueno, Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro. Sabía que en unos minutos todo iba a terminar bien, todo iba a terminar en alegría, pero aún así, él llora. ¿Por qué? La pregunta que surge esto es ¿por qué llora? Porque Jesús no es solo un Dios disfrazado, no. Él es totalmente humano y eso lo cambia todo. Man, oh man. En Juan 11 al 13, la historia da un giro en realidad. El Evangelio de Juan da un giro. Vemos que Jesús deja atrás su ministerio público. Vemos que él prácticamente decide dejar atrás su ministerio público y se acerca a lo que le está por venir, a lo que le está por esperar, a lo que él sabe que le espera, que es la cruz. Y así, antes de ese momento, vemos algo sorprendente. Antes de llegar a la cruz, vemos algo muy sorprendente. Vemos que resucita a Lázaro, un milagro tan poderoso que los líderes de hecho querían matar a Jesús por haber hecho este milagro, por haber resucitado a Lázaro. Vamos a ver que Jesús llora, aún sabiendo el final de la historia, que luego, aún conociendo que lo iba a resucitar, Jesús termina llorando por Lázaro. Él se conecta con el dolor humano. También vamos a ver que Jesús lava los pies de sus discípulos, incluyendo a la persona que lo iba a traicionar. Y vamos a ver que la Santa Cena, la última cena del Señor, comienza, pero no como lo imaginaríamos. De hecho, comienza con una toalla en su cadera y con agua, lavándole los pies a sus discípulos y no con pan y vino. Eso no es solo teología, no. Es una historia que cambia el alma, que lo cambia todo. Aunque la muerte y la resurrección es un contraste directo, es un paralelismo directo a la resurrección de Jesús, Lázaro no es resucitado como Jesús. Estamos en el capítulo 11 donde vemos que Jesús resucita a uno de sus mejores amigos, pero la historia es muy peculiar porque comienza diciendo que Marta y María mandan a un mensajero a decirle a Jesús: hey, tu amigo a quien tú quieres mucho está malo y está por morir. Ven a verlo, ven a arreglar lo que solo tú puedes arreglar. Pero vemos algo muy curioso, que cuando Jesús oyó esto, verso 4, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba él. Ok, toma en cuenta eso. Jesús, aunque amaba a estas personas, no se apresuró a ir por estas personas, porque la gloria estaba en mente de Jesús. La gloria, y él iba a ser glorificado a través del milagro que estaba a punto de pasar. Nuevamente, sabemos que aunque la muerte y la resurrección es un contraste directo a la resurrección y a la muerte de Jesús, Lázaro no es resucitado como Jesús. No. Lázaro volvió a la vida, pero él volvería a morir. Jesús no. Jesús resucita para nunca más morir. Es vida eterna, es un cuerpo glorificado. Así es como se cumple la escritura y la profecía y la ley en Jesús. Pero no
está por morir de nuevo. No, es esa la diferencia, porque muchos hacemos esta referencia y es una referencia correcta, es contexto correcto. Decimos, hey, este es un paralelismo a la resurrección de Jesús, pero aún así hay algo distinto, que Lázaro sí vuelve a la vida, pero Lázaro va a volver a morir y Jesús no. Dentro de la costumbre judía, dentro de las costumbres de entierro de los judíos, después de 4 días se consideraba que el alma había partido de manera definitiva. ¿Por qué digo esto? Porque se creía que el alma y el espíritu se levitaban, flotaban arriba del cuerpo durante 3 días. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque este milagro que vemos aquí, esta señal que vemos aquí, de hecho nos habla tanto a nuestro dolor, agonía y duelo, y a nuestra humanidad, porque más allá de los versos es lo siguiente: Jesús llega cuando no hay esperanza, pero ahí es donde a Él más le gusta aparecer. Vemos en el verso, vemos en la historia, vemos en el capítulo que Él llega casi al último. Él llega cuando no hay esperanza, pero hace lo que nadie pensó que haría. Vamos a ver esto. Esa es una referencia muy corta, es un pensamiento que me gustaría que meditaras en eso. A Jesús le gusta llegar tarde, pero a tiempo perfecto. Voy a dejar eso para otro video. Perdón, no quiero hacer este video largo. Vamos a ver y hacer referencia al verso 35. Este verso es el verso más corto de la Biblia, pero para mí es el verso más profundo y más humano de la Biblia. Man, oh man. Este tal vez no es mi verso favorito, pero es el que más me ministra. Es el que más me convence y es el que más me llega. ¿Cuál es ese verso? El verso más corto de la Biblia es: Jesús lloró. Jesús lloró. Creo que para mí es el verso más humano del Evangelio y el más profundo, que me habla de cómo Jesús, aún sabiendo el resultado, Él se compadece de nosotros y llora con nosotros. Es decir, a Él le duele lo que a nosotros nos duele. Jesús sintió todo. Jesús sintió sufrimiento, Él sintió dolor, él sintió frustración, Él sintió traición. No fue una actuación, fue algo real. Y porque Él vivió lo humano, por eso solo por Él vivir lo humano, Él puede redimir lo humano. La resurrección de Lázaro en realidad no es el clímax de la historia, sino es un adelanto. Fue un spoiler alert del poder de Jesús sobre la muerte. Pero la verdadera victoria venía en camino. Vamos a ver cómo a Juan no le importa tanto lo cronológico, porque Juan acomoda los eventos con propósito teológico y no cronológico. Su meta no es solamente contarte qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasó en el momento. Su meta en realidad es que tú creas en quién es Jesús, en quién es el Mesías, en quién es el Salvador del mundo, en quién es Dios. Juan es el único, de hecho, en mencionar 3 Pascuas. Esto porque es importante conocer. Bueno, si no fuera por Juan y esta mención de 3 Pascuas, no hubiéramos conocido que el ministerio de Jesús solamente duró 3 años en la tierra. Gracias a que Juan menciona las 3 Pascuas, muestra que el ministerio de Jesús duró alrededor de 3 años. Cada una marca un año que pasó y un paso a la cruz. De hecho, otro dato curioso que sabemos del libro de Juan es la última cena probablemente fue en casa de Juan. De hecho, algunos estudios, algunos teólogos creen que la cercanía de Juan a Jesús durante la cena es el indicador de que la última cena fue en casa de Juan, porque Juan estaba sentado en el lugar de honor y estaba reclinado en el pecho
de Jesús, sugiriendo que él estaba cerca, sugiriendo que él estaba sentado en el lugar de honor, lo cual esa era su casa, porque la costumbre judía, y gracias al contexto histórico sabemos que aquella persona que estaba sentado en el lugar de honor era el anfitrión de la cena. Eso nos da la sugerencia de que probablemente la última cena fue en casa de Juan. Gracias al contexto histórico, el lavamiento de pies no era simbólico. Esto lo sabemos por el contexto histórico, porque muchos pensamos que es simbólico. No, en realidad era lo que hacían los esclavos, lo cual es mucho más profundo si te pones a pensar. Ojo, Jesús es el maestro, Jesús es el rabí, Jesús es quien no debería de estar lavando los pies. No, pero él toma una posición de esclavo voluntariamente. Ve lo profético y lo profundo que incluso es este momento. Porque muchos pensamos y muchos decimos, es que necesitamos un momento de lavamiento de pies. No, lo que necesitamos es humillarnos. Lo que necesitamos es humildad. Lo que necesitamos es tomar la posición de humildad de manera voluntaria. No decir, ay, es que necesitamos un servicio de lavamiento de pies. Déjese de cosas. Perdón, me apasiona machín el evangelio de Juan. Eran lo que hacían los esclavos. Jesús hace esto voluntariamente y lo hace incluso con Judas y con Pedro. Josh, ¿por qué dices con Judas y Pedro? Judas fue quien vendió a Jesús. Judas fue quien traicionó también Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús sabía que lo iba a negar, tanto como sabía que Judas lo iba a traicionar, también sabía que Pedro lo iba a negar. Y la negación rabínica era considerado un pecado, era considerado un rechazo público hacia tu discipulado rabínico, lo cual era feo. Pero aún así, aún a pesar de saber que uno lo iba a vender, y aún a pesar de saber que uno lo iba a rechazar, que uno lo iba a negar, él decide lavarle los pies. Man, oh man. Eso me lleva a las verdades que puedo aplicar a mi día. Tengo 4 para ti el día de hoy. Número 1, Jesús fue totalmente humano por ti. Su humanidad, su sacrificio es tan profundo. La humanidad de Jesús es algo tan profundo. ¿Por qué dices eso? El sacrificio, al ir a la cruz como un humano de manera voluntaria, es decir, él tomó tu lugar como humano para redimirte como humano. Jesús fue totalmente humano para ti y para mí. Piensa en esto, sin su humanidad, su sacrificio no sería suficiente. ¿Por qué? Porque con su humanidad Él tomó el lugar como humano que a ti y a mí nos corresponde. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, vida abundante, una vida plena. Él tomó nuestro lugar como humano que tú y yo merecíamos. Número 2, el tiempo de Dios nunca es tarde. El tiempo de Dios es perfecto. Hey, Josh, ese es un cliché. Ok, Jesús esperó y cuando Él llegó, el milagro fue mayor. A veces Dios permite que algo muera para mostrar que Él puede traer vida verdadera a eso que murió. La pregunta es, ¿prefieres un milagro o prefieres una resurrección? Número 3, el liderazgo real es el servicio. El liderazgo real es el servicio. Jesús lavó los pies de los que lo iban a fallar. La grandeza no se mide en títulos, la grandeza se mide en toallas en tu cadera, lavando pies. La grandeza de tu liderazgo se mide por lo humilde que puedes llegar a ser. Número 4, la traición no detuvo a Jesús. Escúchame bien, si estás viendo esto, si eres líder, eres pastor, eres emprendedor, eres hombre de negocio o eres alguien que asiste a la iglesia, la traición no detuvo a Jesús y no lo va a hacer para ti, ni te va a detener a ti. Si la traición no detuvo a Jesús de llegar y cumplir su propósito en esta tierra,
la traición no lo va a hacer así. Así que no andes llorando por quien te traicionó. No andes llorando y no andes no te des por vencido en tu propósito y en tu llamado simplemente porque aquella persona que no tuvo el valor de ser una persona fiel, de seguir y de creer en ti, ellos no valen la pena para desperdiciar tu llamado y tu propósito. Si la traición no detuvo a Jesús, la traición no te va a detener a ti. ¿Qué otra cosa? Bueno, creo que eso es todo para ti el día de hoy. Comparte esto con alguien que necesita saber que Dios no es distante, que Él es cercano y Él está contigo incluso en nuestro dolor, y que a Él le duele incluso lo que a nosotros nos duele. Nuestro Dios no es un Dios lejano, nuestro Dios es un Dios cercano y Él llora con nosotros. Nos vemos el día de mañana con Juan 14 al 17. Se está poniendo bueno esto. Este es el año que terminamos de leer la Biblia. Este es el año que nos convertimos en unos nerdos de la Biblia. Dios te bendiga. Gracias. Si te está gustando este contenido, dale like, hazme el paro, deja un comentario, deja un punto, deja lo que quieras, comparte con alguien, suscríbete a este canal porque este año es el año que tú y yo la vamos a romper. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana con Juan 14 al 17. Bendiciones.